Viena 08. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Viena 08. Muchas gracias como siempre por escucharnos. Este episodio en teoría va a estar emitiéndose o va a salir por primera vez con la Liga de Fútbol 2020-2021 ya empezada. En principio, aunque hay un ligero rifirrafe entre Federación Española de Fútbol y la Liga por ver si se juegan viernes o lunes los partidos ahora que no hay público en los estadios, pues bueno, en teoría iba a provocar que se aplazasen un par de partidos, pero si no ha pasado nada, en principio se habrá jugado parte o la gran parte de la jornada 1 de primera y de segunda división. Una primera y segunda división que por suerte se pudo terminar y en la que hubieron tanto ascensos como descensos y como no ha pasado, por ejemplo, en categorías inferiores como segunda B o tercera, donde sí que se han producido ascensos, pero no descensos. Hoy vamos a hablar de esos equipos que han ascendido, que han descendido, quién puede volver a primera, quién seguramente vuelva a caer a segunda. Vamos a hablar un poquito de cómo van a ser esas caras nuevas de esta temporada. Y para ello ya tengo a dos científicos de la información, como son Nacho Barrio. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena, me ha gustado esa introducción. Sí, yo ya intento hacer virguerías, a ver cómo os presento para no decir que sois mindundis. Nacho, ¿tú a quién ves favorito al descenso? Pues Así, favorito al descenso ahora mismo, suave para no empezar. sabría decirte, pero seguramente de los que han subido, alguno vuelva a bajar como ha pasado este año con el Mallorca, porque la verdad el nivel de primera cada vez es mayor y el cambio se nota si no vienes con un buen proyecto como ha sido el de Granada. Rubén Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Al habla el Mindunde número 1. Oye, para quien piense que Está vamos tarde feo. con los episodios, no vamos tan tarde. Si la liga va a empezar ahora y la Copa del Rey no se ha jugado, hay gente que va peor que nosotros. Sí, sí, hay alguno que todavía tiene que jugar finales de temporadas anteriores y no lo ha puesto todavía ni fecha siquiera. Tú, Rubén, ¿quién piensas que es candidato número uno a volver otra vez a segunda o a bajar a segunda? Igual no tiene por qué ser de los ascendidos. Yo voy a arriesgar muchísimo y voy a decir el Elche. Vaya. Es que es el por plantilla y por capacidad económica es el que veo más complicado pueda llegar a hacer una buena plantilla para Venga, pues mantenerse. vamos a empezar con los ascendidos a primera, con el Elche, que fue el último, que se metió in extremis con todo el caso Depor, que también quiero hablar hoy del caso Depor, Mm. dejando al Fuenla sin playoff en el último segundo con un penalti que para mí no era. Todo muy rocambolesco, se metió el Elche casi de rebote y apurado, apurado, se cargó al Zaragoza, se cargó al Girona en el minuto 96 de la vuelta, allí en Montilivi, y se ha metido en primera división prácticamente, pues eso, de rebote. Es lo que tienen también estos playoffs, ¿no? Desde que se pusieron ya en 2010, creo recordar, realmente cuando llegas allí, casi siempre el que llega más apurado o que llega más raspado, si es porque ha llegado en mejor forma física, luego es el que asciende. Claro, te puede pasar como el Zaragoza, que llega con la moral baja porque era un equipo que todos antes del confinamiento decíamos que iba a subir de forma directa y llega con la moral baja y te puede llegar un Elche que se mete en el último momento que probablemente no pensaba que fuese a tener opciones de subir a primera y llega al 100% y acaba subiendo. Y no creo que no es la primera vez que sube el sexto clasificado. No creo recordar que el Valladolid hace un par de años también subió como el También, sí, sexto. sí. El Córdoba subió cuando era séptimo, ¿no? Por El el Córdoba filial. subió séptimo porque además estaba el final del Barça, que había quedado tercero, creo recordar. Claro. Entonces hay una plaza que, digamos, bajaba en el playoff y le tocó al Córdoba, que además creo recordar que en las semifinales del playoff le toca al Real Murcia, que luego lo descienden a segunda B. O sea que no solamente ascendieron ellos, sino que además privaron al Real Murcia ya no solo de subir a primera, sino de mantenerse en el fútbol profesional. Han pasado muchas cosas en los playoffs de segunda, para mí son muy divertidos de ver, no tanto para al aficionado de esos equipos, pero en Ya. este caso, en principio nadie hubiese dado un duro por el Elche y ahí están otra vez en primera división. Es verdad que el descenso administrativo en 2015 fue bastante injusto porque había equipos en situaciones muy similares o incluso peores y no se intervinieron, pero ha vuelto a quizá el sitio donde debería haber, por lo menos en el campo, donde debería haber seguido. Sí, ha vuelto además jugando con un equipo, el Girona,
que había estado en las mismas cantidad de jornadas en puesto de ascenso directo. 0 los dos. Sí, bueno, pero al final el Girona se preveía que iba a ser un equipo que iba a competir por ascender, que el objetivo era ascender. Un presupuesto muy superior, el enlace con el Manchester City, una plantilla donde muchos jugadores estaban en primera el año anterior no sé, es que realmente el Elche ha subido en apenas un par de años de segunda B a primera. También se ha dado muchas veces eso, pero sí que es verdad que este año con la pandemia, con unas plantillas que han tenido que hacer 2 pretemporadas en muchos casos, parecía que los equipos grandes sí que iban a tener o partir con más ventaja, como se ha visto luego, por ejemplo, en Champions, que los que luego son más humildes. Y en este caso el Elche es que, no sé, fue realmente muy cuento de hadas, como dicen los ingleses. Y muy trabajados, sí. Sobre todo por Pacheta. Yo creo que ha sido figura muy relevante y llama la atención que se lo hayan cargado. Realmente no creo que mucha gente... En Elche seguro que no. Yo sé que hoy Juan nos va a escuchar y va a decir que no lo va a entender, pero Pacheta era pieza fundamental. Bueno, yo creo que cuando un entrenador te lleva a un sitio, como este año es la primera división para el Elche, que tú probablemente no esperabas, sí o sí le tienes que dar la oportunidad de que se luzca en primera y que pueda disfrutar de eso, que es también parte suya, de su éxito. Pero en gran medida, además en el caso específico de Pacheta, en gran medida sí que es culpa suya. Al final Sí, es lo que como si el pasa que, Mallorca el año pasado, que tiene a Vicente Moreno, que lo sube a segunda y a primera, y dice, a lo mejor este entrenador para primera no es suficiente y se lo cargan. Pues sería muy injusto, porque al final ese éxito es parte de esa persona y tiene el derecho a disfrutarla. Y estás en un sitio que ni en tus mejores sueños me esperabas estar, pues ya arriesgate y dale la oportunidad a esa persona. claro, lo mismo le pasaba a Diego Martínez, el entrenador del Granada. Fíjate, así que le Lo sube a dieron primera y lo mete en Europa. herramientas. Sí, Claro. correcto. Y si Que el son esas cosas que al Granada final, hubiera bajado, tampoco habría sido un drama, porque probablemente ahora nos parezca que tiene jugadores muy buenos porque han rendido a un gran nivel, El pero en Granada es un septiembre del recién año pasado ascendido. no eran Claro, superfutbolistas. claro. El Granada era un recién ascendido. Todos los recién ascendidos, a no ser que sea un equipo muy grande que vuelve otra vez a primera división, parten con la vitola de ser víctimas y de ser los primeros en irse al pozo. sí. Entonces, todo lo que sea superior a eso ya es un triunfo. Por cierto, Nacho, tú seguramente lo conozcas mejor que nosotros. ¿Qué tal es Jorge Almirón? Que tuvo aquella epopeya con Lanús llegando a la final de la Copa Libertadores, pero luego no se ha vuelto a oír hablar de él. Sí, la verdad que Almirón tiene la suerte de que la suerte no, el trabajo que ha tenido, ¿no? De haber jugado en equipos que no son los favoritos nunca, son equipos de segunda línea, tercera, que los hace jugar bien, la verdad. Son equipos vistosos. Luego, en el resultado, muchas veces no les han acompañado, pero sí que en Lanús ha tenido bastante buena trayectoria y ha por tenido poner, bastante por buenos poner un resultados. poco, por poner un poco en contexto a la gente que no esté muy puesta en el fútbol argentino, que Lanús llegue a la final de la Copa Libertadores es hacer un poco un símil con que, igual me paso, pero con que el Rayo Vallecano llegase a la final de la Champions. Claro, con el Rayo, al ser un equipo de barrio, porque claro, en Argentina, en Buenos Aires, equipos de ¿No? barrio, Hay tropecientos, sí, pero Lanús no es ninguno de los 6 grandes y no, no, ninguno de no. los 6 siguientes casi Ni está tampoco. en la conversación por ser, claro, ninguno de esos. Claro. A lo mejor así hablamos de... Igual tú me vas a corregir ahora, pero igual hablamos de Rosario Central o de Huracán y puede chirriar menos. Pero el caso de Lanús es especialmente particular, o Vélez, por ejemplo, que sí que es más grande, pero en el caso de Lanús es muy modesto y lo metió en la final de la Copa Libertadores. Además creo que cargándose incluso a River, ¿no? Al River de Muñeco Gallardo Que a y River le gana en la semifinal y pierde en la final contra el contra gremio el de gremio Artur. de Artur, sí, de Artur Melo. Sí. Pero ese equipo yo sí que le recuerdo que tenía muchas cosas interesantes, jugaba muy bien al fútbol. Luego creo que además le gana, no sé si una Supercopa Argentina o algo así a Racing, me parece. Estoy hablando muy de memoria porque ya han pasado 2 o 3 años y también juega muy bien aquel partido. O sea que al final Lo que sí ese ganan equipo... es la final del torneo en el Monumental contra San Lorenzo, que dejaron muy buena imagen. Ese es el que decía yo. Decía yo Racing, Ese no, fue. San Lorenzo, ese fue. Que se mezcló un poquito la cama de los jugadores de San Lorenzo, pero ese equipo juega muy bien. No quería yo traerte ese mal recuerdo, pero bueno, ya que lo has dicho tú, pues oye. Se recuerda, se recuerda. Ahí queda, pero que más allá de eso, luego ya no se ha hablado de Jorge Almirón.
No, y además ha tenido paso luego más discreto, estuvo en San Lorenzo después Ujú. y no salió muy bien la cosa. Tuvo líos con la propia afición porque llevaba una escolta en la grada que a los que le insultaban o desde la grada pues les amenazaba la seguridad del entrenador. O sea, eso Uy. imagínatelo aquí, ¿no? No, aquí ya es impensable. Pero bueno, en Argentina, por desgracia, se repite con demasiada frecuencia ese tipo de cosas. Claro. Y es la primera oportunidad de este entrenador en Europa, entiendo, ¿no? Yo la verdad es que no tengo ni idea de quién es. Sí, en Europa sí. Sí, tuvo la posibilidad hace también un par de años, creo recordar, de caer en Las Palmas, cuando estaba todavía Las Palmas en primera división, pero al final creo que no se concretó, no me acuerdo por qué, pero sí que tuvo la oportunidad de haber venido al fútbol español ya en una ocasión y al final no se dio, pero sí, esta va a ser la primera vez que entre en Europa. Con el Elche que la verdad va a tener que hacer muchos refuerzos, va a tener que fichar bastante porque el grueso de la plantilla, ya no te digo jugadores de segunda división, es que dentro de segunda división eran jugadores de perfil bajo. Claro, es que el Elche sí que nos suena a equipo de haber estado en primera hace poco tiempo, de equipo con potencial económico o con mimbres para tener un equipo competitivo en segunda, pero realmente este Elche no es el Elche de hace 10 años o de hace 7 años que era candidato siempre a ascender y que luego ya en primera estuvo un par de años. Es un Elche de transición de un equipo que viene de segunda B. Entonces, bueno, ojalá y le vaya bien porque la verdad es que, como digo, el Elche fue descendido para mí de manera injusta. No porque tuviese irregularidades, que las tenía, pero como el 90% de los equipos de la liga en aquel entonces, y que se le señalase solamente a él, pues al final fue un poco injusto. Nos vamos del Elche al Cádiz, que acabó segundo, que estuvo muchísimo tiempo líder, que iba a ir sobrado, por lo menos fue sobrado la primera parte de la temporada en segunda división y que antes de la pandemia pues estaba prácticamente ascendido y que luego bajó un poquito el nivel, pero que ni mucho menos se llegó a dudar de que se pudiera quedar fuera del ascenso. Ya lo intentó el año pasado, se quedó también cerca. El Cádiz sí que puede tener quizá más posibilidades de salvarse a priori, ¿no? Sí, yo le veo con un proyecto más sólido, la verdad. De los tres, Cádiz y Huesca, creo que es el que tiene el proyecto más sólido. A veces les falta un poquito. Veo que les falta, no sé si actitud, porque el juego lo tienen, pero sobre todo para haber quedado campeón de segunda lo tenían relativamente más fácil que el resto y al final se les escapó y tuvieron que esperar para subir directamente. Sí, sí, por eso te digo que hasta el último momento como que parecía que estaba asegurado que iba a ascender el Cádiz, como que no corría peligro. Luego sí que es verdad que al final lo riparon un poco por ser quizá uno de los que más acusó el parón por el virus, pero en cualquier caso yo veo al Cádiz fuerte, sobre todo lo veo fuerte en casa. Creo que en el Carranza este año va a sumar muchos puntos y que va a ser fuera donde le va a costar competir más. Porque sí que es verdad que el Carranza, a ver, ahora que no hay público en las gradas, pues igual queda 50-50, pero cuando ha habido gente en el Carranza, muy poquitos equipos acaban puntos. Sí, ahí le puede pasar como Osasuna hace poco en el Sadar, Sí, que encadenaron casi más de un año, yo creo, sin perder. sí, casi 2 años, creo recordar, que estuvieron sin perder Muy bien en eso, casa un en primera. partido. En primera creo que al final fue la Real Sociedad. Ganaron 2 o 3 equipos este año en el Sadar nada más. Real Sociedad, Real Madrid y Atlético de Madrid creo que fueron. No han ganado más equipos allí. O sea que el Cádiz también va por esa corriente, ¿no? De sumar muchos puntos en casa y luego sí que sufrir seguramente más fuera. A mí la verdad es que el Cádiz, el primer tramo de la temporada me gustó mucho y sí que se veía un equipo serio y compacto. Entonces, veremos a ver si para primera también le vale o también imagino que tendrá que reforzarse. Creo recordar que ficharon a Negredo, puede ser. Sí, correcto. Sí. Vamos a ver cómo funciona Negredo otra vez de vuelta. Y Álvaro Cervera, que me parece un entrenador quizá muy llamativo, ¿no? Por a veces pasarse un poco de la lengua, ¿no? Sobre todo quizá eso le penaliza un poco, pero es un grandísimo entrenador. Sin llegar a ser un David Vidal, pero desde luego que lo que dice Sí, no tiene sí, ningún la problema. mala leche la trae de casa, sí, Lo sí. que piensa lo dice y al que no le guste, que se aguante. Yo creo que para el Cádiz va a ser muy importante que jugadores como Negredo que decías, que tienen mucha experiencia, que les den ese nivel de primera, que junto con esos fichajes y los que son ahora mismo líderes del equipo, demuestren que tienen nivel para primera y desde ahí tengan una base para poder competir.
y a raíz de eso y de lo que llegue al equipo, consigan mantenerse. Y por último queda el Huesca, que este proyecto, después de descender de primera el año anterior, parecía que iba a ser ya un equipo con más estabilidad en segunda división. De hecho, la primera parte de la temporada todo parecía indicar que el Huesca iba a pelear por entrar en playoff, pero quizá luego se quedase rezagado. Y sin embargo acabó ganando la liga en segunda división, hizo un sprint final bestial y vuelve otra vez a primera división. Un equipo que se supone que es un proyecto muy humilde, con una afición muy reducida, con un campo muy pequeñito, pero que ha hecho las cosas bien. Al final, no importa el nombre, no importa el escudo, hay que jugar los partidos y en eso el Huesca pues se puso un mono de trabajo y lo acabó consiguiendo. Es la segunda vez que ganan la liga y vuelven a ascender a primera división. Sí, la verdad es que se agradece que un equipo como el Huesca y un estadio como el Alcoraz esté en primera, ¿no? Que además nos dejan las imágenes aquellas de, sin ir más lejos, el Atleti yendo allí con toda la niebla, el barro, o sea, el Sí, fútbol señor, que... el partido que tuvo que jugar el Atleti el año que estaba el Huesca en primera, gana 0-3 ese partido, si mal no recuerdo, pero no se veía ni por la televisión, de la No, no, niebla tan espesa que había. Claro, al final en un estadio grande las gradas son mucho más altas y al final la niebla pues acaba disipando un poco, pero en el Alcoraz, claro, que es un campito muy muy modesto, ahora con la ampliación parece un poquito más grande, pero sigue siendo muy pequeñito. La nube cayó muchísimo y apenas se pudo ver ni siquiera por televisión. Creo recordar incluso que el narrador del partido tenía dificultades para poder identificar a los jugadores. no me extraña, ¿eh? Pero la verdad es que equipo, parece que no. A mí no me llama la atención ningún jugador. Quizá Okazaki, por ser uno de los héroes de aquel Leicester City campeón de la Premier. Pero más allá de eso, Eugeni Valderrama, que es un jugador O Kazaki bastante... que llegó además, que parece casi por no irse de España, ¿no? Porque le iba a fichar el Málaga, Sí, sí, sí. Sí, no sí, sé tuvo si el lo anunció. problema de la contratación de los jugadores con que el Málaga no podía inscribir jugadores. Hablaremos del... Yo creo que Claro. podemos hablar también un poquito del Málaga. Tristemente como candidato al descenso, porque ya el año pasado se salvó con el esfuerzo de mucha cantera, pero el Málaga Totalmente. no pudo hacer fichajes en invierno y al final en el último momento le llegó la propuesta del Huesca y debe ser que le ha gustado España y se ha quedado. Mm. Pero más allá de él, Eugeni Valderrama, que es un jugador, creo recordar que en el Albacete, el año que estuvo cerca el Albacete de subir a primera, fue de los más destacados. Luego Mikel Rico, que tiene muchísimos años ya, no sé cuánto podrá rendir. Y más allá de eso, no veo jugadores con perfil de primera división. Bueno, es muy joven, pero tienen al chavalillo del Borussia Dortmund, a Sergio Gómez, Y Sergio Sergi Gómez. Gómez, que ese chaval tiene muy buena pinta, pero bueno, no sé, tal vez la primera todavía le queda un poco grande. Sí, luego la verdad es que los jugadores que tienen para segunda yo veía que tenían una plantilla muy buena, porque Pulido, Javi Galán, Mosquera, David Ferreiro, o sea, me parecen jugadores muy buenos para segunda, pero para primera Claro, ya no la me... exigencia de la élite igual les viene un poco cortos. Por cierto, vosotros que seguís mucho a la élite B, vamos a ver qué tal Joaquín Muñoz. A A ver qué ver si tal tiene se oportunidad este adapta, año. a ver si tiene oportunidad, a ver qué tal se adapta a Primera División, porque a mí me consta que Simeone lo ha querido ceder porque le ve o por lo menos le quiere ver futuro en el Atleti. Lo que pasa es que es muy complicado a día de hoy que en un equipo donde se juegan tantos partidos de tanta importancia, un chico de la cantera llegue, pero no sé, es una de esas apuestas que el Atleti sí que le gustaría tener como futuro. Vamos a los descendidos a segunda división, donde yo creo que evidentemente la mayor de las noticias es el español. Creo recordar la segunda vez que desciende a segunda división en toda su historia, que estuvo una temporada o dos temporadas en los años 80 y nunca más había estado en segunda división. Y la verdad es que este año yo voy a hablar feo, igual espero que no se ofenda a nadie, pero cuando te vende la burra un jeque o en este caso un consorcio chino, hay que andar siempre con mucho cuidado cuando te prometen, no, en 2 años o 3 años el español estará en Champions y estará peleando por títulos. Bueno, pues igual hay que hablar menos y trabajar más. Y el español a día de hoy es un equipo de segunda división. Bueno, yo creo que al español le han pesado dos cosas. La primera, perder a su goleador, que es Borja Iglesias, y no fichar a un goleador real, porque Calleri no me lo parecía y no lo es, no es un delantero goleador para depender de él.
Y luego el tener que comenzar tantas previas tan pronto en la temporada, que eso al final suele notarse bastante. En los equipos que empiezan antes de tiempo se les suele notar bastante. Porque por aquella época yo me acuerdo que, por ejemplo, Ferreira fue un jugador que marcó bastantes goles, pero pensar que Ferreira iba a ser el delantero titular del equipo y te iba a servir de manera suficiente como para sustituir a Borja Iglesias era hacerse falsas ilusiones. El fichaje real para poder sustituir a Borja Iglesias era el Raúl de Tomás, que claro, ya lo tuvieron que fichar en enero por desesperación. Y ya probablemente era tarde. Y era tarde porque además rindió. O sea, un jugador que se había ido al Benfica por creo que 30 millones. Sí, de hecho creo recordar que enero, febrero son los meses donde el Español suma más puntos y se decía que sí, que al final se iba a quedar en un susto y que el Español lo iba a sacar adelante porque Raúl de Tomás cayó de pie. Los primeros 2-3 partidos parecía Messi. Sí, es el Y club además al que Raúl de Tomás se ve que encaja. Sí, 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 los primeros partidos del Español con Abelardo sumó un montón de puntos. Y de hecho la progresión que llevaba era de poder mantenerse. Y claro, el problema es el de un equipo que la inversión la tiene que hacer en enero, que esto le pasa a muchos equipos, porque en verano piensa, no voy a invertir todo lo que debería tal vez y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa, eso es Y verdad. al final te ves en enero gastándote un dinero en Raúl de Tomás, en Embarba, pagando cláusulas para traerte a jugadores que si te los hubieras traído en verano probablemente no estarías donde estás. De todas formas, no es el primer caso de un equipo que sin estar acostumbrado a jugar en Europa, se mete un año en Europa, se le juntan 3 competiciones, se le hace mucha bola y al final acaba descendiendo. Le pasó, creo recordar, al Celta hace también unos años y al Villarreal, si no recuerdo mal, cuando son equipos, el Villarreal incluso con más, no sé, en peor condición porque el Villarreal sí está más acostumbrado a jugar en Europa, pero por ejemplo el caso del Celta... tenía un plantillón aquel año. Sí, 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 pero se te acumulan 3 competiciones, no estás acostumbrado y a lo mejor no calculas bien cómo de profunda debe ser la plantilla y acabas por descender. Y por eso el Español quizá tendría ejemplos suficientes como para haberse tomado las cosas con más cautela. No te digo que hubieses tirado la Europa League porque la afición, después de 14 años creo que estaban sin jugar en Europa, lo que quiere es ver a su equipo llegar lejos en competición europea por delante de hacer un papel mejor en liga, pero sí que tienes que tener una serie de jugadores de menor peso, de menor nombre, que te puedan jugar minutos en liga o en Europa en función de cómo vayas en una u otra competición para poder aliviar a los que son importantes de cara luego a lo que se te puede venir encima. Claro, y es que al final son jugadores que no están hechos para esos objetivos. Le pasa también al Celta que de milagro se salvó porque había equipos como Mallorca y Español mismo que le dieron el colchón de salvarse, pero el Celta también estaba con jugadores muy buenos El Celta ha hecho una temporada horrible. y estuvo, vamos. Y se salva, pues sí, por lo que dices, porque hubo 3 peores. Que al final, estos últimos años, hay equipos que han merecido descender y que no lo han hecho porque había 3 peores que al final, pues bueno, bajan 3 y tienes la suerte de que los hay peor que tú. Como por ejemplo es el caso del Mallorca, que hay que decir que el Mallorca no estuvo jugando con fuego hasta los últimos compases de la liga, donde ya se le vio que le venía grande la primera división. Es complicado gestionar a veces el hecho de subir muy de golpe de segunda B a primera. El Mallorca llevaba mucho tiempo sin jugar en primera división y le ha venido un poquito grande. No digo que el año que viene pueda volver a ascender y ahí veremos si se puede asentar, pero le venía grande esta vez y sin ser un equipo que estuvo, es verdad que estuvo abajo mucho tiempo, pero sin estar en posiciones de descenso como tal durante muchas jornadas, ya en las últimas 10-12 se vio que no le daba. Al final con el Mallorca pasa como con el Elche este año, que para la mayoría de las personas era el favorito para bajar por plantilla, porque son equipos que tienen un nivel aparentemente suficiente para segunda división, pero no ves que sean jugadores para mantenerte en primera. Y si a eso le sumas que tampoco tenían mucha capacidad para poder hacer grandes fichajes, pues al final es un equipo que se presenta en primera con un portero muy veterano, sin un 9 goleador, y con una defensa que no es muy consistente y al final es comprar muchas papeletas para volver a bajar. Y en el fondo es lo que tú dices, no es un equipo que digas estaba cantado que iba a bajar, o sea, tuvo tramos de la temporada en los que medianamente estaba bien para poder salvarse. Sí, de hecho creo que se certifica su descenso quedando 2 jornadas nada más.
en la penúltima jornada, creo que es cuando ya definitivamente, matemáticamente, desciende, pero que tuvo posibilidades hasta el final y en muchos tramos de la temporada estuvo fuera de descenso. Al final yo creo que la mano de Vicente Moreno también se notó, que es muy buen entrenador, y sacó mucho petróleo de unos jugadores que igual no te daban tanto a priori. Y Vicente Moreno, además, que unas semanas después de haber bajado a segunda, anunció ya que estaba en negociaciones. Bueno, él ya se comentaba que estaba en negociaciones con el Español y que al final así ha sido, ya lleva a estar. Que a ver qué tal el Español en segunda con Vicente Moreno. Va a tener trabajo. El tercero y el que seguramente menos lo mereciese, y me voy a explicar, es el Leganés, porque es un equipo que se mereció mantenerse en primera hasta el último segundo. De hecho, lo tuvo muy cerquita, si creo que fue Óscar Rodríguez hubiese metido ese gol al Madrid sobre la bocina, pero al que le hicieron una cacicada tremenda, quitándole tanto Sevilla como Barcelona, que Increíble. no voy a decir que esté mal, porque legalmente está bien, pero claro, quitarle dos jugadores tan importantes como son Braithwaite y En-Nesyri a un equipo tan pequeñito y tan humilde, pues les hicieron una faena terrible y aún así se quedaron a un gol de haber salvado la categoría. Para mí es doloroso por la parte de un equipo muy pequeñito, de Leganés, que era un debutante en primera en su momento, que ha vivido, creo que han sido 4 o 5 años en primera división y siempre se ha salvado más o menos bien. Creo que en el primer año nada más que se salvó en la última jornada, en el resto de temporadas con orgullo lo ha sacado adelante, y que este año, si hubiese tenido a sus dos delanteros toda la temporada, pues evidentemente yo creo que se hubiese salvado también otra vez de manera holgada. Sí, es que además es un equipo de esos que se va a echar de menos porque desde que volvió a primera división, o sea, desde que está en primera división, ha hecho grandes partidos, grandes actuaciones y no solo en Liga, también en Copa del Rey eliminando al Madrid de Eliminando Zidane, al por Madrid en el ejemplo, Bernabéu, sí, sí, y ganando al que Barça en Zidane Liga. pensaba en irse. Fue el día que dejaron a Zidane prácticamente en la picota, sí, sí. Y creo Y hasta el recordar que último momento, fíjate, es Zidane el que en la última jornada con el Madrid, les ha creo que bajado. hubo un penalti de estos Sí, unas manos típicos de Mariano me parece que que al fue, ¿no? revés se pita, claro, que Sí. imagínate que hubiera pasado, sí, pero bueno, compitieron hasta el final contra un Real Madrid que era campeón de Liga y al Sí. final pues no se pudo. Pero al final es uno de esos equipos que han incomodado siempre a los grandes. Yo no recuerdo partidos fáciles del Atleti contra el Leganés, tampoco del Madrid en Butarque, tampoco del Barcelona, que también se le atragantó, y este año en el Camp Nou también le costó muchísimo ganar al Leganés. Al final se echa un poco de menos a esos equipos que son humildes, son de presupuesto muy bajo, pero que compiten y siempre van a intentar ganar los partidos y a pelearlos, que no es como otros Y que le dan color a la Liga también. Sí, pero al final hay muchos equipos, y no quiero que nadie se lo tome a personal, pero hay muchos equipos que cuando llega el día del Madrid o del Barcelona, o incluso ya en estos últimos años también del Atleti, no van con el equipo titular, van con un equipo B, van con muchos parches para cumplir con el expediente. Bueno, vamos allí a que nos hagan la virguería y para casa. Y en Mm. Leganés no era ese caso, y al final, bueno, también me sabe mal por Aguirre, porque le sacó también mucho potencial a muchos jugadores que quizá no tenían nivel para primera división, y le faltó muy poquito para salvar al Lega. El Leganés, sin ir más lejos, en el Metropolitano sacó el empate, si no recuerdo mal. Sí, sí, un empate a cero. A Y mí, teniendo la posibilidad de ganar el partido en la última jornada. En la última a jornada, mí me perdón, parece una pena en el de último que minuto. descendieran, ya no solo porque le quitaran los dos delanteros, que yo creo evidentemente que si no se los quitan se habían quedado en primera, sino por el Vasco Aguirre, porque el volver a España después de tantos años sin entrenar y hacerlo con esa carisma, a mí me tenía enamorado directamente. Mm. El Leganés es un equipo que generalmente te cae bien, es un equipo que le ceden jugadores muy, muy jóvenes y los suele poner en el campo, se suelen atrever. No, Sí. la irrupción de Óscar Rodríguez haya quedado, que está Sí, jugando con la y selección española. Brian Hill generalmente también solía tener bastantes minutos. No sé, o sea, normalmente le dejabas jugadores muy jóvenes y sabías que te iban a volver con minutos. Y no sé, a mí me gustaba también mucho la política de fichajes en el sentido de que igual que fichaban o conseguían jugadores cedidos muy jóvenes, fichaban jugadores más veteranos tipo Roque Mesa, que yo considero que Roque Mesa para el Leganés sí que podía darles un salto de calidad en el centro del campo. Y no sé, la verdad es que me gustaba mucho la política de fichajes. Aguirre me parece una persona y un entrenador brutal. Y no sé, me pareció una pena. Al final, es que no considero que sea una guarrada, por así decirlo, lo que le hicieron,
Porque al final el Barça y No, el Sevilla, cada uno por su cuenta, claro, pues tiene sus exactamente. intereses y dice, yo no voy a no fichar a este jugador que quiero porque ya se lo haya quitado otro. No, porque te Yo dé a mis pena problemas. o porque te dé pena el Leganés, lo siento mucho, Claro. pero claro, primero voy yo, exactamente. Por eso te digo que no se lo pueden tomar a personal, pero no deja de ser una putada, con perdón de la expresión, para el pobre Lega que luego no tuvo tiempo para reforzarse. Al final también el tema que se debatió mucho sobre la norma de que se tendría que cambiar, de que el Leganés pudiera también fichar, yo por una parte considero que no, porque entras en una dinámica de que el Leganés le Claro. quita un jugador a otro equipo porque tiene dinero de esos dos fichajes y a lo Claro. mejor a ese equipo que le está quitando también necesita fichar otra vez y entramos en una bola que nunca acabamos. Efectivamente. Nos quedamos en segunda con los ascendidos de segunda B, que este año me gusta especialmente los 4 que han ascendido porque llevaban mucho tiempo sin jugar en fútbol profesional y alguno que otro tiene una señora afición que lo ha pasado muy mal y que ya se merecían volver otra vez a disfrutar de segunda división y del fútbol profesional. Es el caso del Castellón, que rozó la desaparición varias veces estando en tercera. Quiero recordar que estuvo 7 años seguidos en tercera división. El Castellón, que tiene de normal 11.000, 12.000 abonados, que es una barbaridad, que hay equipos de primera que no lo pueden decir. El Logroñés, que es verdad que ahora se llama Unión Deportiva Logroñés y que no es el Club Deportivo Logroñés que estuvo en primera división en los 90, pero que va a molar otra vez ver las gaunas en segunda división en este caso, en la tele. Y luego también el Sabadell, que ha estado también en segunda división estos últimos años. Creo recordar que descendió en 2014, 2015 puede ser, y desde entonces no había vuelto. Y el Cartagena, que también estuvo muchos años en segunda, que una de las veces estuvo a 2 o 3 puntos, quiero recordar, de subir a primera división y que también llevaba mucho tiempo queriendo regresar a segunda. Son 4 ciudades muy tradicionales en el fútbol español y que especialmente me hace ilusión este año que hayan subido las 4 de golpe a segunda. Sí, el Sabadell lo recordamos mucho porque hace poco, como dices, estaba en segunda, pero los otros equipos, la gente, yo creo que hay muchos que nos escuchan que no los han visto en Que segunda, no en los han fútbol visto en profesional. segunda, sí, sí, sí. Quizá el Cartagena creo que descendió en 2012 o 2013. El Castellón también 2010, 2011 fácilmente, que fuese su último año en segunda. Y el Logroñés, es que ni nosotros siquiera lo hemos visto en primera división. En segunda, recuerdos muy, muy vagos en Vive con el gol en los todo. 90 y en los 2000. Ujú. No, la gente de nuestra edad conoce más al Estadio de las Gaunas que al equipo en sí. Probablemente mucha gente no Sí. sepa que es un equipo distinto al que por el que se conocía con las Gaunas y Claro, todo. claro, hay que decir que este es otro club diferente. El que desapareció, el Club Deportivo Leganés, es el que llegó a primera división y que era muy tradicional el famoso gol en las gaunas de la radio, que por eso es por lo que seguramente conozca mucha gente las gaunas. Y Claro. este es la Unión Deportiva Logroñés, que hay que decir que en Logroño ahora mismo hay 2 equipos que se llaman Logroñés, la Unión Deportiva Logroñés y la Sociedad Deportiva Logroñés. La Unión Deportiva Logroñés, digamos que es la heredera del Club Deportivo Logroñés, que es un poquito la empresa, digamos, y la Sociedad Deportiva Logroñés es un club de accionariado popular, lo diré bien, que pertenece a los socios y que digamos que es un poco como el Unionistas de Salamanca con la Unión Deportiva Salamanca y ahora el que era salmantino, que ahora se llama Salamanca. Básicamente, si alguien se ha perdido, pues le invito a que le eche un vistazo porque son historias muy interesantes de cómo se puede ver en una ciudad la desaparición de un club muy importante, tanto en Salamanca como en Logroño, y cómo lo vio una parte de la afición, que al final ha querido tener un equipo competitivo que sabe que puede tener posibilidades de subir al fútbol profesional, como es el caso de la Unión Deportiva Logroñés, y cómo hay otra parte de la afición que es más purista, digamos, que dice, para que no me pase lo que me ha pasado ya una vez, que unos empresarios me lleven a la ruina a mi equipo de fútbol, lo monto yo, lo llevo yo y así estoy seguro de que, aunque jueguen en categorías muy humildes, va a seguir existiendo. Bueno, Da detrás una chapa del muy fútbol intensa. popular hay una larga historia de equipos de gente que ha montado un equipo de fútbol popular por su cuenta porque están cansados del equipo real del que eran de corazón, por así decirlo. Y ya no solo de equipos que hayan desaparecido, o sea, a favor del Atlético de Madrid, si no me equivoco, Sí, señor. existe el Atlético Club de Socios, que es un equipo que Sí. está en la regional, me parece, o no sé, una categoría de la Comunidad de Madrid. En segunda preferente puede ser, creo recordar, ahora mismo no te sabría Creo que decir. este año están en segunda preferente y el año pasado estaban en primera preferente. Sí, algo así es. Pero a ver, quizá el ejemplo
más sonado en su día de todo esto fue, digamos, el equipo que se montó en Manchester, el United of Manchester, de los aficionados aquellos del Manchester United que se cansaron de los Glazer y montaron ellos un equipo de fútbol por su cuenta, y ese equipo de fútbol llegó a estar a las puertas del fútbol profesional, que allí son 4 divisiones, se quedó en quinta, de recordar. Bueno, pues tuvo un boom muy importante porque al final no deja de ser también del Manchester United, que es mucho más llamativo que pueda ser, por ejemplo, o el Atleti o en este caso Salamanca y Logroño, y que por ahí se dio mucha fama y que empezaron a surgir muchos equipos de fútbol de accionariado popular. En España tenemos un montón. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, también el Ciudad de Murcia, que también fue un equipo que desapareció en su día y que lo han refundado socios. En Orihuela también hay otro, en Tarragona también hay otro. Hay muchos equipos, digamos que cuyos dueños son los propios socios, y que a raíz de aquel equipo de Manchester que sigue existiendo, pues digamos que empezaron a surgir también muchos, como dices tú, Rubén, de aficiones que se cansan de los dueños de sus clubes y quieren ver el fútbol como ellos lo ven y llevarlo de esa manera. En cualquier caso, esos son los ascensos. Los descensos de segunda división a segunda B, que ya hablaremos algún día de cómo va a ser la segunda B a partir de ahora, que tiene tela, bastante tela. Los descendidos fueron Racing de Santander, Extremadura, Numancia, que yo no recuerdo al Numancia en segunda B, han pasado muchísimos años, y sobre todo el Deportivo de La Coruña, que tiene mucha miga, que yo creo que tendríamos que hacer un episodio especial seguramente de todo lo que ha pasado con el Depor, pero que en cualquier caso, y se ha dicho, y yo aquí quiero ser bastante claro y honesto, se ha dicho en muchos casos, incluso desde el propio club, que ha sido muy injusto, que les han descendido en los despachos, que es un descenso que nunca se tenía que haber producido. Bueno, cuando un equipo, un club como el Real Club Deportivo de La Coruña, que tiene 6 títulos, que ha jugado en Champions durante buena parte del siglo XXI, que ha ganado ligas, que ha ganado Copas del Rey, suma 51 puntos en segunda división, te lo tienes que hacer mirar, porque seguramente sí que te hayas merecido descender. Que las formas y las maneras puedan ser injustas, puedan ser quizá no ilegales, pero al borde de la ilegalidad, lo podemos debatir, pero en cualquier caso decir que al Deportivo lo han bajado en los despachos es mentir a la verdad y obviar que el Depor ha hecho un año lamentable en segunda división y que se ha ganado en el campo bajar a segunda vez. Mira, del Numancia estaba mirándolo y en la temporada 97-98 subieron a segunda B y desde entonces están en segunda. Fíjate. Por lo que estoy viendo. Sí, el Numancia lleva muchos años en segunda división. Y el tema del Depor, yo lo siento mucho y aunque duela, pero todo el follón que se ha montado es porque es el Depor y porque es un histórico de primera división. Si eso le ocurre a la Ponferradina está en segunda B y no ocurre ni la mitad del pollo que se ha montado. Que al final se están aprovechando, intentando hacer que el Fuenlabrada baje a segunda B para salvarse ellos, cuando en realidad, no sé, a ver, que el Fuenlabrada tendrá culpa de muchas cosas que haya hecho y todo lo que tú quieras, pero Sí, en ningún tienes que caso asumir tu culpa aquí real. todos, O sea, exacto, tú no has exactamente. bajado porque en la última jornada se aplazara tu partido. O sea, tú has bajado porque durante todo el año has estado haciendo el gamba, hablando claro. Yo lo que creo que la liga montó un problema que no era para tanto, que se podía haber aplazado la jornada, Es porque lo que había tenía que haberse hecho, claro. muchos equipos implicados, no solamente Depor y Fuenlabrada, porque al final el Elche está implicado, los equipos del descenso que juegan con un partido que les puede influir en el resultado, que al final no están ni nerviosos por lo que pase, Uh-huh. que al final los nervios siempre juegan, ¿no? Y Sí, que Depor y bueno, Fuenlabrada, en tu claro, casa, exactamente. Que había varios escenarios en los que si hubiese hipotéticamente jugado el Depor a la misma hora y hubiese empezado ganando el partido el Depor, igual a los otros equipos en apuros les hubiesen podido los nervios y se hubiese salvado el Depor. Podemos si estar de tuvieran acuerdo. han jugado todos a la vez y nadie te monta estos líos que estamos a 8 de septiembre todavía el Depor con reclamaciones. Sí, pidiendo que se pare la liga. Incluso creo que el Depor también lo ha llevado demasiado lejos, fruto de la desesperación de un ridículo histórico que ha montado la directiva, haciendo un equipo muy malo, que ha hecho una temporada muy, muy mala, que hay que recordar que en Navidad, creo recordar que en Navidad no tenían ni 10 puntos,
Eso no se lo puede permitir un club como el Deportivo, por mucho que luego te hayan hecho la guarrada que te hicieron en la última jornada. Tú, durante 41 jornadas, has vivido como colista y como equipo de descenso todo el año. No puedes exigir que te salven porque pasase lo que pasase en la última jornada. Tú ya has hecho mal las cosas, te han bajado, puedes reclamar para que se te indemnice para lo que quieras, porque te han hecho algo que no tendrían que haberte hecho, pero en cualquier caso te has ganado en el campo durante 11 meses prácticamente que ha durado esta temporada el jugar en segunda B el año que viene. Sí, hubo un momento de la temporada que con Fernando Vázquez parecía ya que el Depor ascendía meteóricamente e incluso se hablaba de que pudieran jugar los playoffs. El mismo Fernando Vázquez decía que tranquilidad, que esto para nada estaba terminado. Claro, claro. Y te digo, la segunda división es una de las divisiones más complicadas, no sé si decirte, del fútbol europeo, mucho mejor que algunas primeras ligas de Europa. La Y segunda división es segunda complicadísima vez, porque hay muchos equipos que comparten el mismo nivel y que son 42 jornadas, que es un mundo. Entonces, claro, la hay segunda que... vez un poco Todos los que equipos puede están llevar a muy un equipo a la igualados. desaparición. Sí. Pero bueno, esperemos que el Depor pueda competir, que no tenga más problemas fuera del terreno de juego y que en algún momento también se pueda ganar ese derecho en el campo a volver a segunda división. Bueno, desde luego el equipo que están haciendo para segunda B tiene nivel suficiente, vamos. También tenía para subir a primera, que era lo que tenía que haber hecho. Son Bueno, muchos factores. yo no creo que tuvieran tampoco una plantilla tan sobrada para subir a primera, ¿eh? La idea era que tenían que haber subido del tirón, sin siquiera pasar por playoff. Es verdad que si nos ponemos a analizar, quizá tenían mejor equipo el año pasado, que se quedaron a las puertas porque les eliminó el Mallorca en la final, que esta temporada, pero aún así es el Depor, es que estamos hablando del Depor, no estamos hablando de cualquiera. Es que pierden la final de ascenso contra el Mallorca, además, el año que asciende el Mallorca. El año pasado, sí, sí. Ganan Tenían, 2-0 en Riazor y les remonta y gana el 3-0 el claro, Mallorca en su sí. que hubiera sido así. Sí, y yo recuerdo que ganaron 2-0 la ida con la sensación de equipo de primera de soy un grande, sí. y sé lo que tengo que hacer y voy a hacerlo. Y sin embargo, pues lo que es la vida, el Mallorca remontó aquel partido, subió a primera división y al Depor pues le ha ido desde entonces todo muy mal. Esperemos que, como digo, empiece la temporada sin sobresaltos, que no tengan que parar por cualquier motivo extradeportivo y que se puedan volver a ganar en el campo el jugar en segunda el año que viene. Chicos, pues esto ha sido todo. Creo que vamos a tener sorpresitas. Yo, a ver, soy partidario siempre de que los humildes den campanadas. No me gusta que hagan de ascensor. Evidentemente, alguno, por desgracia, seguramente se vaya al hoyo, porque la primera división es muy exigente. Pero ojalá y que tengamos más sorpresas, porque al final es lo que divierte esto, que no sean siempre los mismos los que hagan las mismas cosas. Sí, que no haya ascensor, la verdad, es lo principal, yo creo. Que haya estabilidad de equipos pequeños, como por ejemplo ha sido el caso de Eibar, que para mí es un ejemplo total y absoluto a seguir, o por desgracia lo que le ha pasado al Lega, que bueno, que bastante tiempo también os digo que han aguantado en primera división sin un descenso. Chicos, muchísimas gracias. Nacho, ya me pasarás datos de Jorge Almirón para ver cómo le va el Elche, sobre todo porque a Juan Ugena le va a interesar mucho. Tienen ganas allí de ver qué pasa con Almirón. A ver qué pasa con Almirón. Rubén, ¿a ti Sabadell cuánto te queda? A mí a muy poco, yo estoy a muerte con el Sabadell este año, ya que nos han fastidiado que el Atleti B suba a segunda, yo ya voy a tope con los equipos catalanes para poder ir. Que sepas que el Atleti, el primer equipo, ganó una liga en el campo del Sabadell, la del 77, en ese mismo estadio. En palabras, señoría. Así que se repita. Deberías sacarte ya el abono por si acaso. Chicos, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales. Viena08, todo con letra. En Twitter, Instagram, YouTube, iVoox y Spotify. Recuerda, Viena08, todo con letra. Síguenos.